Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Siempre agradezco a Dios la posibilidad de compartir la palabra y hoy día no va a ser la excepción. Así que agradezco al Señor públicamente por la oportunidad de poder tener el privilegio de servirle. Estamos estudiando los Salmos, así que le voy a pedir que vayan ahí, por favor. Al Salmo 85 vamos a estudiar hoy día. Salmo 85. Y este Salmo 85, ahí mientras usted lo busca, se caracteriza porque, bueno, primero es un salmo anónimo, ¿no es cierto? O sea, no se explicita quién es el autor de este salmo, pero sí sabemos quiénes son los destinatarios, ¿no es cierto? En el título dice al músico principal, salmo para los hijos de Coré. Entonces, los destinatarios son los hijos de Coré, o los descendientes de Coré, ¿no es cierto? O sea, este salmo era usado para musicalizarlo, cantarlo, ¿no es cierto?, alabar al interior del templo, porque sabemos que los hijos de Coré eran músicos, ¿no es cierto?, estaban encargados de la alabanza, la adoración al interior del templo. Y en este salmo que vamos a estudiar hoy día, vamos a ver tres ideas principales. Nos vamos a dar cuenta de que el escritor del salmo habla en tres tiempos. Habla en un tiempo pasado, en lo que pasó con el pueblo, en un tiempo presente, lo que él espera, o sea, lo que él quiere que pase en ese momento inmediato, y también en un tiempo futuro, ¿no es cierto?, su esperanza. Y el autor del salmo, en el tiempo pasado, él expresa gratitud a Dios por los favores que Dios le concedió al pueblo en tiempos anteriores. En el presente, el salmista, él tiene un anhelo ferviente de restauración de Dios hacia el pueblo. Y en el futuro, el salmista va a mostrar que él tiene una esperanza de que Dios va a ser el que va a tener misericordia del pueblo y les va a ayudar a ser restaurados una vez más en el futuro. Y en este salmo el pueblo hace una súplica. Va a ser una súplica por una restauración nacional, por decirlo así, de todo el pueblo de Israel, pero va a ser una restauración espiritual. A eso se está refiriendo el salmista cuando lo analicemos el salmo ahora. Y cuando el salmista, cuando lo empecemos a leer y veamos que él está pidiendo por una restauración, implícitamente si él está pidiendo por una restauración, es porque él reconoce que el pueblo estaba mal, que el pueblo estaba en pecado, por eso está pidiendo ser restaurado, ¿no es cierto? Y también él está reconociendo de que el pueblo no se puede restaurar por sí solo, sino que ellos necesitan de Dios, por algo le están pidiendo a Dios ser restaurado, que tenga misericordia de ellos y que le ayude una vez más. Acompáñenme al Salmo 85. Salmo 85, el título ya lo leímos, ¿no es cierto? Al músico principal, Salmo para los hijos de Coré. Dice así el Salmo 85. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Oremos. Señor amado, aquí estamos, Señor, una parte de su pueblo, Señor,
reunidos, Señor, delante de usted con el único propósito de que sea usted el que hable a nuestras vidas, Señor. Le pedimos, Señor, que al analizar este salmo, Señor, una vez más, usted nos bendiga, Señor, con el consejo de su palabra y que nosotros tengamos un corazón tierno, Señor, dispuesto a obedecer su palabra, Señor, porque muchas veces somos porfiados, Señor, somos llevados de nuestra idea, nos cuesta someternos, Señor, pero en este momento le pido por eso, Señor, para que usted toque los corazones, Señor, y usted obre en cada una de las personas que escuchen esta palabra, Señor. Así que le pido que por favor usted me dé su gracia, que me utilice, Señor, en ser de bendición para su pueblo, Señor, y le doy las gracias también por este momento. Alabamos su nombre y le pido por favor que usted nos ayude en esta reunión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, como les decía, ahora nosotros vamos a ver cómo el salmista se muestra agradecido con Dios por lo que él hizo en el pasado con el pueblo. Y fíjese, leamos el versículo del 1 al 3, mire, dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Y fíjese que el salmista en estos versículos está hablando en pasado, ¿no es cierto? Fíjese el versículo 1, dice, fuiste, volviste. En el versículo 2 dice, perdonaste, cubriste. Y en el versículo 3 dice, reprimiste y te apartaste. Entonces acá el salmista reconoce que en el pasado Dios ya fue bueno con el pueblo. Ha sido bueno Dios con sus hijos, ¿no es cierto? Y estos versículos muestran un agradecimiento a Dios por una restauración pasada que tuvo el pueblo de Israel. Muy probablemente puede referirse a cuando el pueblo volvió del exilio en Babilonia, o cuando estuvieron presos de alguna otra de las naciones, ¿no es cierto? Estaban cautivos de ellos. Y en el versículo 1 dice, fíjese, dice, fuiste propicio a tu tierra, o sea, tuviste misericordia de nosotros, nos ayudaste, fuiste propicio a tu tierra. Y luego dice, volviste la cautividad de Jacob. Y aquí es donde se cree que el pueblo había sido regresado de un exilio, muy probablemente de Babilonia, como había dicho, donde ellos habían sido privados de su libertad, tal vez habían sido esclavos de otra nación. Y al término del versículo, fíjese que dice, volviste la cautividad de Jacob. Y acá cuando menciona a Jacob, se está refiriendo a todo Israel, a toda la nación de Israel. Porque sabemos que Dios a Jacob le cambió el nombre, ¿no es cierto? Y le puso Israel. Y la cautividad del pueblo había sido profetizada en varias citas bíblicas y específicamente con el profeta Jeremías. Mire, acompáñeme a Jeremías, por favor. Jeremías, capítulo 25. Jeremías 25, 8. Vamos a leer del 8 en adelante. Dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto tiempo? 70 años, 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. En el mismo Jeremías, pero capítulo 30. Jeremías 33. Dice, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Entonces,
muy probablemente este Salmo 85 que estamos estudiando ahora se esté refiriendo a esta liberación pasada que tuvo el pueblo de Israel de mano de Babilonia. Y aunque también Israel tuvo otras cautividades y otros problemas, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando estaba Saúl, ¿no es cierto? Tuvo problemas con los filisteos, ¿no es cierto? Pero muy probablemente se esté refiriendo a esta cautividad babilonia. Ahora, volvamos al versículo 1 del Salmo 85. Y dice, fuiste propicio a tu tierra, dice. Oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Y cuando yo pensaba en este versículo, yo pensaba que así como el pueblo de Israel estuvo cautivo de una nación enemiga, ¿no es cierto?, porque que Dios les ayudó, hoy en día nosotros podríamos hacer una aplicación práctica a nosotros, porque muchas veces hay personas que están cautivas del pecado. Yo creo que todos nosotros conocemos a alguien que hoy en día está cautivo del pecado, o que en algún momento lo vimos en la iglesia y que ya no está, o familiares que quisiéramos que estuvieran, ¿no es cierto?, que fueran salvos, como se mencionaba en las peticiones, pero que no lo son. Ellos están presos del pecado y no se dan cuenta, no saben. Y nosotros quisiéramos que ellos se volvieran a Dios, pero ellos lamentablemente a veces tienen una vida alejada de Dios. Pero aquellos que reconocen una condición alejada de Dios y piden a Dios, restáurame, Dios tiene el poder para restaurar. Y Dios puede restaurar, para Él no hay nada imposible. Y no hay pecado tan terrible que Dios no pueda perdonar, ¿no es cierto? Si de corazón me acerco al Señor y pido perdón por mis pecados. Entonces, si usted tiene algún familiar que a lo mejor está cautivo del pecado, ¿no es cierto?, no nos cansemos de orar por ellos. Porque hay gente que ha llegado muy ancianito, por decirlo así, a los pies del Señor y ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y por otro lado, yo comentaba el domingo, y de hecho lo mencionaba en las peticiones, a veces se cree que los jóvenes tienen mucho tiempo por delante. Pero el sábado pasado yo mencionaba que falleció un joven de 20 años, algo que en lo personal me afectó mucho. Yo lo vi en una condición hasta que él terminó de vivir, él murió. Entonces, no pensemos que por tener una vida joven aún, tenemos mucho por delante. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Así que no nos cansemos de orar por aquellos que amamos y que hoy día viven cautivos del pecado. Avancemos rápidamente porque después me van a apurar por la hora. Versículo 2, volvamos a Salmos. Salmo 85, 2. Versículo 2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Y aquí vemos otra característica de nuestro Dios, ¿verdad? Que Dios es un Dios de misericordia. Dios perdona nuestros pecados. Y de hecho en Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, ¿no es cierto?, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es un Dios perdonador, misericordioso con nuestros pecados. Entonces, Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que a veces como que creemos que le ponemos límite a Dios. Y Dios incluso a veces nos perdona, no a veces, siempre, nos perdona incluso de la culpa de nuestros pecados. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted ha pecado, le ha pedido perdón a Dios, pero aún después de eso lidia con culpa. O a lo mejor de manera involuntaria, usted puede que a lo mejor pasó algo o hizo algo y lidia con esa culpa. Satanás es maestro para tentarnos, ¿no es cierto?, para hacer torcer las cosas y querer que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, vivir en gozo. Entonces, si el Señor perdonó nuestros pecados, Él perdona todos nuestros pecados, incluso la culpa.
que el pecado conlleva. Y no solamente Él perdona nuestros pecados, no solamente Él quita la culpa del pecado, sino que Él quita la condenación del pecado. Porque si no fuera por el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros aún estaríamos en la condenación de nuestros pecados. Pero sabemos que el Señor murió por nosotros, ¿no es cierto? Porque la sangre de Jesucristo no solo cubre los pecados, sino que los quita. ¿Se acuerda de Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Las palabras que dijo. Dijo, he ahí el Cordero de Dios, ¿que qué? Que cubre el pecado del mundo. No, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Eso es lo que hace Jesús. No solamente los cubre, los quita, los elimina. Y fíjese en el versículo 2 del Salmo 85. Dice, y ahí en el Salmo 85, 2, vemos que Dios no solo había librado del exilio a su pueblo en el pasado, ¿no es cierto? Sino que también Él había perdonado el pecado del pueblo. Y fíjese en el versículo 2, dice, ¿cuántos pecados le había perdonado Dios al pueblo? Algunos, sí. No, por hermano, todos, ¿no es cierto? Todos los pecados del pueblo Dios los había perdonado, ¿no es cierto? O dice, no quedó ninguno sin perdonar o cubrir, como dice ahí el versículo 2. Y esta idea de cubrir los pecados está haciendo referencia al sacrificio expiatorio, ¿no es cierto?, que hacían en el Antiguo Testamento cuando sacrificaban a un animal, a un cordero, ¿no es cierto? Se tomaba la sangre, ¿no es cierto?, y eso iba en reemplazo de mi lugar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba en ese caso? ¿Los pecados cómo quedaban? Cubiertos, ¿no es cierto? Cuando se hacía ese sacrificio del animal. Los pecados quedaban cubiertos, quedaban ocultos. Era como, no sé, yo tengo esta chaqueta, ¿no es cierto? Y me cayó cloro aquí, y me quedó una mancha, ¿no es cierto? Entonces yo tomaba una tela de este mismo verde musgo, y la ponía encima y la cosía, ¿no es cierto? Y la mancha ya no se ve. Estaba ahí, pero ya no se ve. Quedaba oculta, ¿no es cierto?, a la vista. Esa es como la idea del sacrificio de los animales. Pero en Hebreos dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, dice. No puede. Entonces, en el antiguo pacto, el sacrificio de animales lo que hacía era eso, cubría temporalmente el pecado, lo ocultaba a la vista. Pero en el nuevo pacto, ¿no es cierto?, con nuestro Señor Jesucristo y con el sacrificio que hizo en la cruz, esos pecados ya no son solamente cubiertos, sino que son quitados, son eliminados, incluso de manera retroactiva para los que tenían fe en el pasado. Versículo 3 dice, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Y fíjese aquí que el salmista está reconociendo que Dios perdonó el pecado en el pasado, ¿no es cierto? Y ahora en el versículo 3, él dice que él contuvo su ira. Entonces, el salmista acá está diciendo algo, que Dios estaba enojado con el pueblo. Dios estaba airado, Dios estaba enojado, y él contuvo, él refrenó su ira, ¿no es cierto?, a causa del pecado del pueblo. Pero Dios decidió voluntariamente refrenar ese enojo, esa ira, y se contuvo. No castigó al pueblo como el pueblo lo merecía. Y ojo que no estoy diciendo acá que a Dios se le olvidó, ¿no es cierto?, se le pasó por alto castigar el pecado del pueblo, sino que simplemente Dios no quiso tratar al pueblo como merecía ser tratado. Dios no quiso, Él contuvo, Él retuvo su ira, dice ahí el salmista en el versículo 3. Y, hermanos, Dios retuvo su enojo antes con el pueblo de Israel y Él también puede hacerlo hoy día. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Humillarnos delante de Dios, ¿no es cierto? Pedir perdón por nuestros pecados. Y Dios nos restaura a una relación con Él. ¿Alguna vez usted ha sentido que Dios está enojado o que está distante de usted y que no escucha sus oraciones? Estos versículos nos recuerdan que Dios puede quitar ese enojo cuando hay un arrepentimiento genuino de nuestra parte. Y en vez de darnos el castigo que merecemos, ¿no es cierto?, Él puede retener su ira, ¿no es cierto?, solamente por su gracia, por su misericordia, perdonar nuestros pecados y restaurarnos. Es eso como la idea que quiere decir acá el salmista. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pedir perdón, pedir su misericordia y confiar en nuestro Dios. Eso nos queda a nosotros.
Sigamos avanzando. Entonces veíamos que en los versículos del 1 al 3 el salmista habló en tiempo pasado, ¿no es cierto? Y ahora, del versículo 4 en adelante, hasta el versículo 7, el salmista va a hablar en tiempo presente. Fíjese, ya no va a hablar en tiempo pasado como en las palabras que vimos antes, fuiste, perdonaste, reprimiste, ¿no es cierto? No va a hablar en pasado, sino que va a hablar en presente. Versículo 4 dice, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Y aquí el salmista continúa la idea que manifestó ahí en el versículo 3 al final, ¿no es cierto? Cuando dice, te apartaste del ardor de tu ira. Después en el 4 dice, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Versículo 5, en la segunda parte dice, ¿extenderás tu ira de generación en generación? ¿Se da cuenta que el salmista viene hablando con esa idea? Y veíamos cómo Dios había sido bueno con el pueblo de Israel en el pasado. Y ahora en el presente, ¿no es cierto? El presente del salmista. El salmista pide una nueva restauración en su tiempo presente. Y recurre al Dios de su salvación, que dice ahí en el versículo 4, fíjese. Dice, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, dice. Que es el único que tiene el poder para restaurar y salvar. Y pide que Dios termine de manifestar su ira en forma de castigo contra su pueblo. No sabemos el detalle de qué era lo que el pueblo estaba pasando, ¿no es cierto? No sabemos si estaban siendo esclavizados, si estaban siendo golpeados, si estaban pasando hambre. No sabemos el detalle de qué estaba pasando ahí, ¿no es cierto? O que a lo mejor como consecuencia del pecado del pueblo había un desánimo generalizado en lo espiritual del pueblo. No sabemos el detalle de qué estaba pasando, pero tal vez eran todas estas cosas y otras más. Pero sí vemos que el salmista está pidiendo misericordia a Dios y que quite esa disciplina que estaba puesta sobre el pueblo. Eso está haciendo el salmista. Ahora, ¿quién era el que estaba haciendo sufrir al pueblo con ira? ¿Quién era según el Salmos? ¿Quién era el que estaba haciendo sufrir con ira al pueblo? Dios mismo, ¿no es cierto? Era Dios mismo el que estaba haciendo sufrir con ira al pueblo. Podríamos pensar que eran sus enemigos, ¿no es cierto? Pero no eran los enemigos, era Dios. Porque el salmista decía ahí en el versículo 5, por ejemplo, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Y antes había dicho, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira. Está hablándole a Dios. No eran los enemigos, era Dios. Entonces el salmista acá en ninguna parte está dando a entender que el castigo que el pueblo estaba recibiendo era algo injusto, que era algo que ellos no merecían. El salmista no está diciendo eso. Al contrario, el salmista, hermano. A lo mejor puede ayudar a dar más gusto de pensar que un cuadro cuando empieza a desvanecerse ya los colores, se puede restaurar. Pero en el fondo restaurar es devolverle al cuadro su condición original. Anterior, sí. Entonces esto lo estaban pasando bien antes. Sí. Y ahora están siendo castigados y dicen, restauranos, vuélveme A como estaba hablando en el pasado, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el hermano Luis, lo que quería transmitir, ¿no es cierto? Lo hizo mejor que yo, hermano Luis. Así que el próximo predica usted. Pero el salmista recuerda el tiempo pasado, ¿no es cierto? Y le dice, Dios, restáuranos a esa condición anterior, de los primeros 3 versículos. Y el salmista, como dije, no está diciendo que ellos no merecían el castigo de Dios, sino que en realidad lo que estaba afligiendo al pueblo era Dios, ¿no es cierto? Y el salmista simplemente es como si él quisiera decir, Señor, ya hemos sufrido mucho, ya la hemos pasado mal, restáuranos, ayúdanos, Señor. Y nosotros en la escuela dominical, hablando acerca de esto de la ira del Salmo 85 que estábamos viendo,
estudiamos con los jóvenes Primera de Tesalonicenses 5, y ahí veíamos que Dios también habla acerca de la ira de Dios. Y cuando estudiábamos con los jóvenes esto, veíamos que el plan de Dios para nosotros, su pueblo, su iglesia, no era la ira de Dios. Ese no es el propósito de Dios con su ira, sino que la ira de Dios no es que Dios nos quiera castigar de manera airada, ¿no es cierto? A nosotros como iglesia o producto de tus pecados te voy a castigar. Porque no es esa la idea de la ira de Dios, sino que la ira de Dios es una reacción propia de la naturaleza de Dios. Es una reacción propia de la santidad de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la ira de Dios tiene que ver con la justicia de Dios. Él aplica su justicia para castigar el pecado y la maldad. Porque si Dios no castigara el pecado, Dios estaría siendo injusto. Y me recuerdo que yo les ponía un ejemplo a los jóvenes en la clase de escuela dominical y les decía, ¿qué pasa? Ahí está la Cata justo. Y les decía, ¿qué pasaría si un joven se mete a una casa, salta al muro de la casa, ¿no es cierto?, a robar, ve a una joven, la golpea, la viola, la mata. Lo toman, ¿no es cierto?, lo llevan detenido. Habían testigos que lo vieron ahí rondando la casa. Habían cámaras adentro de la casa que lo vieron que saltó el muro y entró a la casa. Entonces, el juez va en el tribunal, analiza todas estas evidencias y después de analizar todas las evidencias, el juez dice, entrevisté, entonces, o interrogamos a las personas, a los testigos, vimos las cámaras y todas las evidencias dicen que tú tienes que pagar con cárcel. Tienes que ir a la cárcel. ¿Cómo estaría obrando ahí el juez? ¿Con justicia? ¿O no? ¿Qué cree usted? Que sí, ¿no es cierto? Estaría obrando con justicia. ¿Por qué? Porque ese joven estaría pagando justamente por sus delitos que cometió, ¿no es cierto? Golpear, robar, violar, asesinar, ¿no es cierto? Estaría pagando por sus delitos. O sea, estaría siendo justo en castigarlo. ¿Qué pasaría si él aplica su justicia? Él estaría pagando por sus crímenes. La sociedad en general estaríamos protegidos, ¿no es cierto? Porque al mandarlo preso, hay un asesino menos en la calle, ¿no es cierto? Estaríamos más tranquilos. ¿Qué pasaría con la familia de esa chica? Diría, se hizo justicia, ¿no es cierto? Entonces, que el juez aplique justicia es algo correcto. Ahora, le pongo el escenario de otra manera. ¿Qué pasaría si el juez, después de revisar todas las evidencias, él dice, ¿sabes qué? Mira, interrogamos, vimos las cámaras, ¿no es cierto? Todo apunta a que tú eres el culpable de todos estos delitos, pero ¿sabes qué? Mira, te caíste bien, te voy a dejar libre. Ándate, toma tus cosas y ándate a la calle. ¿Estaría obrando con justicia ese juez? No, ¿verdad? No estaría obrando con justicia. Porque este delincuente no estaría pagando por sus crímenes. La sociedad estaríamos en riesgo, ¿no es cierto?, con una persona como él suelto en la calle. La familia de esa chica, ¿cómo estaría? Enojada, devastada, ¿no es cierto? No se hizo justicia. Y es algo lo que pasa así a veces, ¿no es cierto? Porque la justicia que esperamos aquí a veces es la justicia del hombre, que es imperfecta. Pero la justicia de Dios no es así. Incluso si ese juez obrara de esa manera, sería de mal ejemplo para otros jóvenes que dijeran, oye, pero si este cometió estos crímenes y no le pasó nada, se fue libre, yo también lo puedo hacer. ¿Se da cuenta la importancia de que se aplique la justicia? Y en este caso para nosotros, la importancia de que Dios aplique su justicia un día y castigue el pecado. Entonces Dios tiene que ser justo y castigar el pecado un día. Y la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, que Dios aplique su ira un día, no se trata de un arrebato emocional que tuvo Dios y que por eso Él castigó con rabia a una persona. No se trata de eso. Esa no es la ira de Dios, sino que Dios aplique su ira un día es una expresión de su naturaleza, de su santidad, aplicando justicia sobre el pecado y castigando el pecado un día.
Y ese momento, hermanos, va a llegar. Pronto va a llegar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Hermano Olguita, ¿me ayuda con Romanos 1:18, por favor? Romanos 1:18. Dieciocho. Porque la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Con injusticia, la verdad. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿no es cierto? Entonces, Dios castiga la injusticia. En el pecado, en el pasado, Dios ya ha castigado las injusticias de los hombres, ¿no es cierto? Ha decretado un juicio. Por ejemplo, cuando destruyó Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Un juicio de Dios, y Él determinó destruir Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. O en los tiempos de Noé, ¿no es cierto? Cuando Dios determinó destruir la tierra con agua. Entonces, Dios castiga el pecado, lo castigó en el pasado, como lo estoy diciendo, pero también Él lo va a castigar en el futuro. Va a haber un día de la ira final de Dios. Y de hecho todos nosotros vamos a ir a un juicio, ¿no es cierto? Los que somos hijos de Dios, en ese juicio no va a estar en riesgo nuestra salvación. Estamos seguros, ¿verdad? Hoy en día. Pero los no creyentes van a ir a otro juicio donde no van a escapar de una condenación. Y Dios va a castigar eternamente el pecado un día. Entonces el plan de Dios, como decía, no es que nosotros, su iglesia, suframos su ira. El plan de Dios es que nosotros seamos salvos mediante la fe en Jesús. Porque la única solución ante la ira de Dios que va a aplicar Él un día es Jesús. Y el que no tiene a Jesús, no sé qué va a hacer esa persona. Hermano Luis, ¿me ayuda por favor con Apocalipsis 6, 16 y 17? José Pablo, por favor, ¿me ayudas con Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9? Hermano Luis, Apocalipsis 6, 16 y 17. José Pablo, Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Sí. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El gran día de la ira ha llegado, ¿no es cierto? ¿Y quién podrá sostenerse de pie delante de nuestro Dios? Nadie. Absolutamente nadie. Segunda de Tesalonicenses, José Pablo, bien fuerte. De 1 del 7 al 9. Amén. Gracias, José Pablo. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso va a pasar, no lo digo yo. Entonces, insisto, el plan de Dios no es que nosotros suframos la ira, ¿no es cierto?, su iglesia, sino que seamos salvos por la sangre de Cristo en la cruz. Y la Biblia nos enseña que Jesús cargó con la ira de Dios, ¿no es cierto?, en la cruz. Lo que usted y yo merecíamos lo llevó Él en la cruz. Voy a leer una cita yo, Primera de Tesalonicenses 1:10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Romanos 5:8, lo conocemos, ¿verdad? Un versículo muy, muy conocido. Más Dios muestra su amor para con nosotros, hermano Olguita. ¿Qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no es cierto? Y ahí ese versículo después continúa y dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados,
seremos salvos por su vida. Entonces, Dios aplicó esa justicia y Dios aplicó esa ira por sus pecados y por mis pecados en nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero Él no dejó pasar por alto el pecado, simplemente que lo que nosotros merecíamos lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Y demos gracias al Señor por eso. Ahora, Dios no solo se complace en castigar con justicia el pecado, ¿no es cierto?, como algunos creen, sino que Él se complace en restaurar. Y aquí es donde estoy apuntando nuevamente al Salmo 85, en la restauración que estaba pidiendo el salmista. Vuelva al Salmo 85, por favor. Y este clamor de restauración que está haciendo acá el salmista es válido para nosotros hoy en día. La otra vez yo pensaba en que los creyentes somos parecidos a los jueces, ¿no es cierto? Señor, ayúdanos, el Señor nos perdona, ¿no es cierto? Como con los jueces, volvemos a pecar, Señor, ayúdanos, el Señor nos perdona, volvemos a pecar, Señor, ayuda. Un ciclo. Pero abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que confesar nuestros pecados, ¿no es cierto? Entonces, si usted ha sentido un día la disciplina de Dios, pregúntese por qué. ¿Por qué será? Pero reconocer que muchas veces nosotros pecamos delante de Dios y que merecemos el castigo de Dios, y si suplicamos misericordia, Él es fiel y justo y nos puede restaurar a una comunión con Él. Salmo 85, como le dije, ahora del versículo 8 en adelante, Él va a hablar en tiempo futuro. Salmo 25, 8, fíjese. Dice, fíjese que hay varias palabras que están expresando esto que le digo, de que hablan futuro. Por ejemplo, en el versículo 8 dice, escucharé, hablará paz, para que no se vuelvan, dice. En el versículo 11 dice, la verdad brotará, la justicia mirará. El 12, Jehová dará, nuestra tierra dará su fruto. Después el 13, la justicia irá y sus pasos nos pondrá. ¿Se da cuenta que está hablando en futuro? Versículo 8 en adelante dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Y acá vemos la esperanza del salmista, ¿verdad? ¿Qué es lo que él espera en el futuro? Y él espera que Dios responda en el futuro con bendiciones. Y esas bendiciones sean la restauración del pueblo de Israel. Y en el versículo 8, fíjese, el salmista espera que Dios en el futuro hable paz a su pueblo, dice, a sus santos. O sea, se va a apaciguar la ira de Dios con su pueblo. Va a haber paz entre Dios y el hombre, ¿no es cierto? Por los méritos de Dios, ¿no? Obviamente no por los nuestros. Pero para que no se vuelvan a la locura, dice. Ahí cuando dice que no se vuelvan a la locura, se está refiriendo a que no se vuelvan al pecado. Cuando pecamos, actuamos locamente. El versículo 9 dice ahí, cercana está tu salvación, o sea, la restauración prometida por Dios ya viene en camino. Ya está a la vuelta de la esquina, es inminente. Eso es lo que está esperando el salmista, que sea pronto. Versículo 10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y acá el salmista habla de forma poética. El salmista lo que está haciendo acá es que, de hecho, si usted se da cuenta, en ese versículo, ahí hay 4 atributos de Dios. Fíjese, la misericordia, la verdad, la justicia y la paz, ¿no es cierto? Shalom, la paz. Y cuando él dice ahí que estos 4 se encontraron, se besaron, se está refiriendo a que estos 4 atributos de Dios armonizan entre sí, que van de la mano. Dios no puede tener un atributo que contradiga a otro. Armonizan entre sí estos atributos, porque, por ejemplo, cuando Dios restaura, que es lo que está pidiendo acá el salmista, cuando Dios restaura es porque Él tiene misericordia, ¿no es cierto? Primer atributo. Y esa misericordia, obviamente, Dios no paga conforme a lo que merecemos. Cuando Dios restaura, Él lo hace con justicia.
No una justicia imparcial, indolente, sino que una justicia redentora como lo que hizo con Cristo Jesús en la cruz al morir por nosotros. Cuando Dios restaura, lo hace que eso genere paz. Paz entre Dios y el hombre, ¿no es cierto? Hay una reconciliación, pero también hay paz, por ejemplo, cuando hemos pecado, a veces hay una reconciliación incluso entre hermanos, entre las personas. Hay paz. ¿Y por qué? Porque Dios es verdad, ¿no es cierto? Dios es la verdad. Entonces ahí vemos los 4 atributos que están mencionados ahí, armonizados. Entonces por eso dice, se abrazaron, se besaron, ¿no es cierto? Se encontraron. Versículo 11 dice, la verdad brotará en la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Y acá esta parte a mí me encantó cuando la analizaba, porque el salmista aquí lo que está esperando es que en el futuro exista una reconciliación entre el cielo y la tierra, ¿no es cierto? El cielo simboliza a Dios, la tierra simboliza al hombre, ¿no es cierto? Entonces ahí está esperando esa reconciliación. O sea, esta reconciliación, fíjese el Salmo, como dice ahí el 11, dice, la verdad brotará en la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Esta reconciliación depende de lo que haga la tierra, fíjese, lo que haga el hombre, mire, dice, la verdad brotará de la tierra. O sea, depende de las personas del pueblo. ¿Y de qué depende? De que en ellos haya verdad. La verdad brotará en la tierra. Entonces podríamos decir también que hay obediencia, ¿no es cierto?, a esa verdad, hay una sumisión a Dios. Y cuando pase eso, Dios va a mirar con justicia desde el cielo. Versículo 12 dice, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Y acá se ve el resultado de la reconciliación con Dios, ¿no es cierto? Dios dará también el bien, o sea, va a bendecir a su pueblo. Y el versículo 13 dice, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Y termina diciendo acá lo que antecede a la presencia de Dios es su justicia. La justicia irá delante de él, ¿no es cierto? Su justicia es la que guía al pueblo por el camino correcto. Entonces, los pasos del pueblo ya no van a andar por el camino del error. Eso es lo que espera el salmista. Ya no van a andar en pecado, ¿no es cierto? Sino que ahora estos pasos del pueblo van a andar por el camino que Dios ha trazado. ¿Y por qué digo esto? Fíjese que ahí el versículo 13 al final dice, y sus pasos nos pondrá por camino. Sus pasos nos pondrá por camino. Entonces, esto se puede ejemplificar con el seguir las huellas de alguien, ¿no es cierto? De alguien que ya pisó seguro antes que nosotros. Este año nosotros fuimos de vacaciones a recorrer la carretera austral. Precioso, hermoso, unos paisajes maravillosos. Si lo puede hacer, se lo recomiendo. Ahí va a ver la creación de Dios en su máximo esplendor. La carretera austral tiene 1.247 kilómetros de largo. De esos 1.247, por lo menos 600, o sea, la mitad, son caminos de tierra. Y cuando le digo tierra, es tierra, piedra, ripio, mucha piedra suelta en las orillas, ¿no es cierto?, en las dobladas, hoyos por todas partes, barrancos, bosques. Es un camino duro, es un camino duro. Y cuando nosotros andábamos allá, vimos varias personas, varios vehículos en la orilla del camino que habían quedado con problemas mecánicos. Un caballero había roto los amortiguadores, iba como a 5 por hora avanzando. Había otro caballero con el que conversé, que me dijo que él había roto el cárter, ¿no es cierto? Se había caído un hoyo y había roto el cárter abajo, había perdido todo el aceite. Y había quedado botado en camino de tierra. El pueblo más cercano estaba como a 100 kilómetros. Por algo se llama carretera austral. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Yo manejé todo ese camino y me di cuenta que había una manera de no caerme, de no equivocarme de camino. Y la manera era pisar donde las huellas de otros autos ya habían pasado antes, porque el terreno ya estaba compacto, el sendero ya estaba marcado. Si yo quería improvisar, y me pasó más de alguna oportunidad, no pisar donde había pisado otro auto, el auto se ronceaba, ¿no es cierto?, se coleaba,
derrapaba y me ponía en riesgo. Hicimos un sendero con José Pablo, hicimos un par de senderos, fuimos a recorrer el Parque Nacional Douglas Tompkins. Estábamos buscando la ranita de Darwin, todavía me acuerdo, no la encontré. Y íbamos por el sendero debe haber durado el trekking más o menos unas 2 horas, más o menos. Usted partía en este punto y usted, lo único que le decía al guardaparque, usted siga el camino. Pero es que me voy a perder en el bosque, tú sigue el camino nomás, porque el camino hacía esto. Y volvía a quedar a la salida. Ahora, si usted no seguía el camino y usted se iba por otro lado, se iba a perder. Y lo iban a encontrar en 3 días más. Entonces, de hecho, yo me fui buscando la reina de Darwin, me salí del sendero varias veces y me resbalé, terminé frente a una zarza. Entonces, el problema es que no seguía el camino, no seguía el sendero. Y Dios nos ha trazado un camino. ¿Usted es un hijo de Dios? Me dejaron casi sordo, hermano. ¿Usted es un hijo de Dios o no? Amén, ¿no es cierto? Si usted es un hijo de Dios, Dios va delante suyo. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que los pasos de Dios le marcan su camino. Si usted quiere improvisar y no seguir los caminos de Dios y hacer lo que usted quiere, prepárese para el porrazo, porque se va a caer y le va a costar. Porque Dios no va a ayudar y no va a bendecir a alguien que esté fuera de su camino que Él ha trazado. Ahora, para andar en el camino de Dios, yo tengo que conocer el camino. ¿Y dónde está el camino? Entonces, difícilmente voy a conocer el camino por el cual tengo que ir si no abro la Biblia en la semana. Si no vengo a la iglesia, ¿no es cierto? Si no estoy los domingos acá en la escuela dominical a que me enseñen, ¿no es cierto? Si no estoy en los cultos de predicación en las tardes, si no estoy en las reuniones de estudio bíblico como esta, ¿no es cierto? Y eso es nada, hermano, nada. ¿Cuántas horas de estudio son? 3 horas, domingo en la mañana, domingo en la tarde, los jueves. 3 horas en la semana de estudio bíblico. Versus cuántas horas tengo 24 por 7, ¿cuántas son? Muchas más horas, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos que inventar un camino, tenemos que seguirlo a Él. Recuerdo que había una frase, creo que fue John MacArthur el que la dijo, no es mía obviamente. Él decía, el cristiano que no quiere caer, no tiene que andar en lugares resbalosos. El cristiano que no quiere caer, no tiene que andar en lugares resbalosos. Y pucha que a veces nos gusta exponerlo ahí a resbalar, ¿no es cierto? A dar pie a la tentación. Entonces, Dios no va a bendecir algo que está mal, algo que está fuera de su camino, como dice ahí, y sus pasos nos pondrá por camino, el versículo 13. Tenemos que seguir a Dios y ahí sí o sí vamos a llegar a nuestro camino, a nuestro destino. Y Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, pero Jesús es el camino. Hay que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia es su mapa, es el Waze, ¿no es cierto?, del cristiano. Voy a leer un par de versículos solamente ya para terminar. Salmo 23:3 dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, dice Pedro, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Entonces, concluyendo ya todo este Salmo 85, el salmista pensaba en una restauración pasada que tuvieron y veían la gloria y las bendiciones que tuvieron en el pasado. Quería una restauración en el presente y pensaba también, no sé si ellos sabían que a lo mejor iban a pecar, pero pensaban y esperaban una restauración en el futuro. Y así también nosotros hoy, Dios también nos puede restaurar. Si usted está distanciado o está frío en su vida espiritual, Dios le puede restaurar. Pero para eso debe haber un arrepentimiento de nuestros pecados.
porque Dios no va a restaurar a alguien que está viviendo en pecado. Dios perdona nuestros pecados, pero debe haber un cambio en nuestra conducta. Debo dejar lo que está mal delante de Dios. Y si hacemos eso, Dios nos va a bendecir, como dice el versículo 12, ¿no es cierto?, que dice, Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto, nos va a bendecir, y también nos va a guiar, como dice el versículo 13, ¿no es cierto?, y sus pasos nos pondrá por camino. Entonces, esa es la invitación, a que vivamos una vida pensando en el futuro, pensando en la vida eterna, pensando en agradar a nuestro Dios y vivir el camino que Dios quiere que vivamos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Padre amado Dios, le doy las gracias porque usted es bueno, porque usted nos bendice, porque usted dejó su palabra, Señor, para aconsejarnos. Gracias, Señor, porque usted no nos ha dejado solos, Señor. Usted está con nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a tener presente el consejo de su palabra día tras día y poder meditar en ella, Señor. Poder sentir la necesidad, Señor, de leer su palabra y de seguir el camino que usted nos traza a través de la enseñanza de grandes hombres de la Biblia que escribieron, Señor, inspirados por usted. Ayúdenos, Señor, por favor. Ayúdenos porque a veces somos débiles, nos equivocamos, Señor, cometemos errores, cometemos pecados, Señor. Perdónenos. Y ayúdenos, Señor, a restaurar nuestras vidas espirituales, Señor, a tener este deseo constante de ser mejores para usted y también de ser hijos suyos, siervos suyos, Señor, que lleven, Señor, con honor y con orgullo, Señor, el ser hijos de Dios, llevar el Evangelio a otros, enseñar a nuestros hijos, Señor, en el temor a usted, en el amor a la iglesia, en el servicio, que vean, Señor, nuestro ejemplo y que puedan, Señor, buscarle a usted, Señor. Ayúdenos a animar a los que están débiles para que ellos también sean restaurados por usted. Gracias, Señor, por este momento, gracias por su palabra y pido sus bendiciones para nosotros como iglesia. Se lo pido, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.